había un llamado a paro ahí. Sí, vamos a ver. Buenos días. Gracias, adelante, buenos días, Félix. Homero, Santo. Tal y como adelante nos encontramos junto al director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova. Víctor, había un llamado a paro de ex trabajadores portuarios y también transportistas. ¿Qué ha pasado? Todo transcurre de manera normal, hemos visto. Así es, ustedes los han visto y desde temprano pues estamos recibiendo unidades de camiones, tanto para carga como para descarga de contenedores aquí en el puerto de Jaina. Y hemos estado también con parte del equipo de las operaciones de Autoridad Portuaria, colaborando con el Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional y el Intrant, coordinando acciones de manera conjunta para que no haya ningún tipo de paro sorpresa que pueda afectar con falta de unidades todo lo que es el soporte del servicio del transporte público que ofrece la OMSA. Y entonces hemos estado desde temprano coordinando acciones y estamos aquí viendo en completa normalidad las vías de acceso a los puertos. Se dice que había algunas deudas. ¿Por qué Lo que pasa es que eso tiene que ver con la parte del Ministerio de Hacienda. Hay un tema de jubilaciones, eso data desde hace años. Es una situación que la institución arrastra fruto de ex trabajadores que cuando se hizo la concesión del puerto, pues firmaron contratos con diferentes asociaciones de sindicatos para que fueran sus prestaciones laborales pagadas a través del Ministerio de Hacienda. También se trabajó con el tema de ex empleados que fueron retirados de la institución, que fueron desvinculados y que no se le han pagado sus prestaciones desde hace más de 15, 20 años. Entonces el Ministerio de Hacienda está apoderado del expediente y va poco a poco erogando los fondos que sean posibles de acuerdo al presupuesto de ellos para ir cumpliendo con ese pago. Nosotros aquí también hemos ido, desde nuestra llegada a la institución, hemos ido pagando paulatinamente sobre todo los montos más inferiores y más antiguos. Hemos tomado los trabajadores que tienen más tiempo de haber sido desvinculados y con montos menores y entonces vamos en la lista de abajo para arriba para ir pudiendo apalear un poco esta situación y cumpliendo con los compromisos de la institución. Víctor, la justificación para estos paros es la protesta por los altos precios de los combustibles. Hay un interés en que se modifique la ley de hidrocarburos porque la población entiende que ya es insoportable pagar hasta 90 pesos solo de impuestos por un galón de combustible. ¿Cuál es tu opinión como dirigente político con respecto a esta posibilidad de que reformemos la ley para ajustar los precios? Yo entiendo que el fondo es válido, o sea, el objetivo es válido. Queremos que exista un precio de los combustibles más barato. Yo creo que donde está el problema es en la forma. No puede ser a través del chantaje, no puede ser a través de paros sorpresas, no puede ser a través del bloqueo de las vías de acceso a los diferentes puertos, ni tampoco a través de las principales avenidas y puentes elevados y a las diferentes vías de comunicación terrestre en el Gran Santo Domingo. Primero, porque eso viola el artículo 46 de la Constitución de la República que establece el libre tránsito. Segundo, porque imagínese usted, mi querido Homero, entonces el gobierno va a bajar los precios de los combustibles porque le hagan una huelga, o sea, por el chantaje, por la presión. Yo creo que esa no es la forma. Además, recordemos que nosotros no somos productores de petróleo, que tampoco porque se hagan huelga va a bajar el precio del barril del petróleo en el mercado internacional. Entonces yo creo que tiene que trabajarse, como lo está haciendo, por ejemplo, FENATRADO, la Federación Nacional de Transportistas Dominicanos, su presidente Ricardo de los Santos, es diputado. En días pasados nos reunimos en el Palacio Nacional con una comisión que designó el presidente Danilo Medina, que está coordinada por el ministro de la Presidencia, el licenciado Gustavo Montalvo, y entonces de allí salieron dos comisiones. Una comisión del ministro de Industria y Comercio, el licenciado Nelson Toca, y una comisión de FENATRADO encabezada por el propio presidente de esa institución, el diputado Ricardo de los Santos, y se han estado haciendo planteamientos que tienen que ver con la reestructuración del precio de paridad, de la tarifa, de los impuestos. El ministro de Hacienda ha señalado que hay una serie de compromisos con esos impuestos para el pago de la deuda, para el financiamiento del déficit, etcétera. Pero por lo menos estamos conversando y dialogando de manera respetuosa. Pero este tipo de amenazas con paros sorpresas, con bloquear las avenidas, con querer amenazar las vías de acceso a los puertos, no es la forma de lograr la rebaja
de los precios de los combustibles ni de ningún tipo de reclamo social. Tienes razón, Víctor, con ese argumento de que los paros deben ser respetuosos de la norma. Pero el tema, el pueblo no está luchando para que influyamos en los precios internacionales del petróleo. Cuando tú descompones el precio de los combustibles en República Dominicana, te encuentras que ese precio de paridad está en unos 102 o 113 pesos aproximadamente. Eso es lo que tenemos que pagar. Pero de ahí en adelante se suman los impuestos, los márgenes de comercialización y distribución. Y es más que ese precio de paridad. Y eso es lo que quiere la población, que moderemos el ansia de recaudación de las autoridades a través de los combustibles. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Homero, y estoy totalmente de acuerdo con los señalamientos que haces. Creo que se debe reformular lo que es el precio de paridad, lo que es el precio al consumidor final, evaluar los márgenes de comercialización, evaluar los precios de importación y evaluar los diferentes componentes que al final de cuentas es lo que trae como consecuencia el precio de los combustibles. Ahora, reitero, es un asunto de la forma. Es que no podemos poner a ciudadanos y ciudadanas que todos los días se levantan temprano para ir a trabajar a sufrir las consecuencias de un paro de labores en el transporte de manera sorpresiva, con las amenazas y con las actitudes de chantaje con que ellos acostumbran a los niños y a las niñas que van a los colegios y a las escuelas a sufrir las consecuencias de esta actitud. Yo no estoy criticando el reclamo en sí. Al contrario, yo me adhiero en términos personales al reclamo, porque es un reclamo justo y el gobierno siempre ha tenido, el presidente Danilo Medina se ha caracterizado por escuchar a la gente y por estar cerca de la gente y por escuchar ese tipo de reclamos. Y si hay que hacer cualquier modificación, el gobierno estudia la forma de hacerlo sin que eso afecte las finanzas, las arcas públicas con respecto a los compromisos del financiamiento del déficit o del pago de la deuda. Y eso se puede conversar con gente de manera decente, de manera respetuosa. A lo que estamos opuestos de manera tajante es a la forma del chantaje, de la forma burda en cómo se quieren emitir este tipo de acciones, sobre todo ahora en un proceso electoral que también se quiere utilizar el caos como estrategia electoral en contra del presidente Danilo Medina y del gobierno. Es esa parte lo que no comparto. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, por la amabilidad que siempre tiene de estar abierto a AN7 Amanecer. Gracias por tus apreciaciones y gracias, Félix. Gracias a ti y un fuerte abrazo para todos allá en el estudio. Gracias.